No, no es de la conexión, es la velocidad de internet. Por eso, Nosotros hemos pagado por una velocidad mucho mejor. Escúchame, vamos a suponer que este internet que tienen acá abastecería a todo el mundo. ¿Cómo quedaría esto? Muy lento, ¿no? Por eso, como esta pandemia, hay más gente metida en sus casas. Ahora mirando, me parece que eso es. No creo, porque si no ellos ya se quejaron de que no pueden captar las clases. Si ellos pagan más o menos la mitad de lo que nosotros pagamos, ya tendrían muchos problemas de conexión. Si son más bajos, más débiles que nosotros, entonces ¿cómo el de ellos está bien? Por eso, quiere decir que a nosotros nos han bajado y están que nos estafan. Hay que llamar. Hay que llamar. Señor, ustedes ofrecen, como dicen, el oro y el moro, y un tiempito nos dan bien, y de ahí nos cortan, o sea, puede tener que quejarme si usted no me arregle. Yo he pagado, estoy pagando como algo de 30 soles más con respecto al anterior internet que tenía. Nos ofrecieron esto. Entramos y ahora está igualito que estoy pagando 30 soles de más, mensual. Ya están. ¿Cuántos hay? Ya hay 13. ¿Y cuántos son? Como 18. ¿Y el profesor Manuel? Aquí está el profesor Manuel. No hay, profesor Manuel. Se ha aburrido de ustedes que no dicen que no les gusta escuchar la clase. Y que se quejan mucho de que mucho hace. Ya vamos a conversar. Tiene que estar atento cuando, o sea, a ella se les va el internet, vuelta sale, vuelta entra, por ese caso. Yo creía que con razón así le pasa con ese desarrollo personal. Ya, a ver. Ahí está, ve. Donde esté el azul dice admitir, ahí tiene que darle clic. Ya sé, sino que a veces estoy entretenido, explicando, escribiendo y está ahí. No puedo. Ya no te olvides de ir a ver eso. Oye, Roy. A ver, niños y niñas. A ver, ha habido la segunda vez de que se han quejado algunas mamás de este grupo con el profesor Manuel se llama, ¿no? Que les hace mucho y que ya tienen más de un cuaderno lleno. Y bueno, he visto algunas clases de él, tanto en historia como en cívica, y sí está un poco cargado, está un poco cargado. Yo sé que si les toman examen, la mayoría salen jalados. ¿Ustedes son de qué grado son? ¿Son de primero y segundo? Sí. ¿Ah? No me pregunto ni hablo. Sí. Acostúmbrense a responder. Si uno está haciendo clase y les hace una pregunta, acostúmbrense a tomar también la palabra, ¿cómo se llama? A intervenir. Esto que viene, admitir todo. Este que viene tarde, No, y a veces se va hasta la pizarra, se va por admitir a los que vienen tarde. No, si les da el internet y vuelta entra. No, a la hora que recién están llegando. Ya, ciérralo, no, ciérralo. Oye, ¿ya viste eso? Sí. Ya lo vi. No lo vas a dejar. No, ya está, ya. Ya. A ver, entonces decía de que han habido mamás que han estado protestando con el profesor. Yo le hablé la primera vez hace un mes y le dije que los exámenes le tomaran de todo lo que hace, solamente lo que él, al exponer las clases, subrayan, ¿no es cierto? ¿O no?
Oh, estos no hablan. Sí. Sí. ¿Por qué no hablan, ah? Entonces, quedamos así, pero vuelta ha incurrido en la misma un poco exageración de las clases y vuelta las mamás se quejan, entrado, vuelta a ver las clases y, o sea, no me ha hecho caso. Aquí hay una dirección que cuando hay quejas hay que ver si tienen razón las mamás. Yo digo de las mamás porque los papás casi no intervienen en esto. Entonces veo que tienen razón sus mamás. Ellos son profesores que no pueden bajar porque los temas que les ponen a ustedes son temas de 5º año, que inclusive están preparándose para el ingreso a la universidad. Y esos temas, algunos podrían ser, pero yo lo he visto, hay temas sobre la SUNAT, sobre el pago de impuestos, el pago de, que eso en forma general sí podrían, usted lo asimilan, pero muchos detalles hay ahí, sobre la Contraloría General de la República, esos temas, conforme lo desarrollan, no es para primer año. Podría ser a grandes rasgos nomás, ¿no? Pero él no lo quiere hacer así, él les pone todo de otra clase que trae para otros de 5º año. Y el curso de ustedes no se llama educación cívica, él les ha hecho puro educación cívica. El curso de ustedes se llama desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Así es el nombre largazo, tiene que estos gobiernos andan 2 años a lo mucho dura y vuelta cambian, y vuelta cambian. ¿Ya? Ahí está el nombre, ¿ve? Nombre del curso para ustedes. Aquí ve. Desarrollo Personal, personal. ciudadanía y cívica. Bien O sea, largo. o sea que hay varias regiones, 3 regiones del curso que hay que ir desarrollando. Por ejemplo, el desarrollo personal con vistas también a la educación cívica es como decir una preparación para que después puedan entrar al curso de educación cívica e irlo entendiendo. Por ejemplo, ahí he encontrado una cosmovisión de la cultura. ¿Alguien me podría decir qué es cosmovisión? Por eso son términos que hay que explicarles antes de cuando uno quiere entrar de lleno a lo que es educación cívica para el ingreso a la universidad, etc. Entonces ustedes todavía le podrían dar tema de esto, correcto, pero en forma menor, como a un niño se le da menos, pues no, en plato hondo, a un niño no se le va a comer, no se le va a servir su almuerzo en un plato hondo, pues. Entonces después vienen los problemas contra él, no, contra el colegio. Les digo, ya ha habido problemas, ya. De esta sección ha habido madres que se han quejado. Esta es la segunda vez que se quejan con el mismo curso. Bien, entonces vamos a intentar llevar el curso de esta manera. Yo he visto los temas de historia, he visto algunos temas de historia, algunos temas de educación cívica que les ha desarrollado. Porque si alguien se queja, yo tengo que ir y ver de qué se queja de esto. A ver, voy a verlo. Si tiene razón la mamá, hay que darle la razón. Pero si no tiene la razón, yo como decir, le digo, señora, ¿sabe qué? Esto está bien. De repente para usted está mal, pero nosotros yo como director, como conductor, como un entrenador de equipo, voy a decir, veo que sí está bien. Ahora que se ha salido jalado a su hija, a su hijo, no es porque lo que usted dice, simplemente es porque no quieren estudiar.
O sea, que quede presente que las mamás, bueno, la mayoría de mamás me conocen. Yo doy la razón cuando la tienen. Cuando no la tienen, no les doy. Les explico que lo que está puesto está bien. Solamente que no estudian y por eso salen jalados. Pero el grado de complejidad quiere decir el grado de dificultad para entender, eso hay que ver. Un ejemplo, es como si a usted le dieran el curso, dice álgebra, o inicio o introducción al álgebra, para primero y segundo. Y resulta que le traen clases de álgebra para postulantes, álgebra de los que están en quinto año. Eso no lo van a entender. Tiene que ser un álgebra un poco más bajo, pues, para que vayan entendiendo. No sé si me dejo entender con este ejemplo. A ver si alguien quiere hablar. No, Paula quiere entrar. A ver si alguien quiere hablar y completo con esto. Entonces, de acuerdo al currículo y un poquito saliéndose del currículo para que ustedes tengan una mejor instrucción, que así hacemos en este colegio, porque los colegios particulares les permiten el 30% poner de lo que creen conveniente. Profesor, buenas tardes. Buenas. Entonces, vamos a los exámenes que vienen. En historia, antes que me olviden, historia va a ser a partir de todo lo que es los 3 viajes de Colón, perdón, de Pizarro, ¿ya? El descubrimiento de la conquista del Perú. Desde ahí va a empezar historia para los exámenes que yo les voy a tomar. Y educación cívica, lo he visto complejo, las clases últimas que le han hecho. Entonces va a ser a partir de esta clase. Esta clase, su título es La cultura. ¿Ya? Desde ahí les voy a tomar examen. Bueno, vamos a comenzar con... Vamos a comenzar con la clase La cultura. Es una palabra que mucho se usa, pero que necesitamos darle los elementos que permitan entender para que formen su cultura. Unos dicen es muy culto tal persona. No, vamos ahora a conversar lo que es cultura. Entonces, a ver, vamos a poner como título la cultura, o sea, cultura. A ver. ¿Y qué pasa ahora? Están viniendo. Ya.
Bien, a ver, vamos a conversar sobre la cultura. A ver, miren, la palabra cultura viene de la palabra cultivar. Si yo digo a una persona, tú eres culto o tal persona es culta, quiere decir que es una persona preparada, que es una persona que ha sido desde el hogar cuidada como una planta que se le siembra y se le cuida, se le echa su agua, se le echa su tierrita, se le ve que vaya creciendo bien. A eso llamamos cultura. El ser humano, para llegar a tener una cultura, la cultura empieza en el hogar con los principios de mi pueblo, por ahí se empieza. Y la cultura de un pueblo viene a ser todo ese conjunto de ideas, conjunto de costumbres, tradiciones, conjunto de acciones, de actitudes con que vive una persona. Todo ese conjunto son cosas que practica y que está de acuerdo a la persona porque ha nacido en ese pueblo, en esa región. De tal manera que para ver más claro lo que es cultura, por ejemplo, en la costa hay una cultura, en la sierra es otra cultura, en la selva es otra cultura no totalmente diferente, pero que sí tiene, como decir, yo tengo aquí, a ver, un arroz, muy bien, pero acá hay otro plato de arroz, pero que es un poquito diferente. A ver, ¿en qué se diferencia este plato de arroz con el otro que me dice? Es que este tiene alberja verde. Ah, ya. Y el otro plato de arroz es arroz chaufa. ¿Son iguales los tres platos de arroz? No son iguales. Pero los tres tienen lo principal. ¿Cuál? El arroz. Así igualito. En el Perú tenemos, por decir, tres principales regiones que ambas se alimentan de una cultura que se llama la cultura peruana, pero que esa cultura peruana no es una sola, son muchas, muchas. Yo les dije, por ejemplo, de la cultura serrana, tiene inclusive otras subculturas. Hay pueblos que viven en la parte baja de los cerros, que se llama, esta parte se llama valle, los valles serranos, donde allí se cultivan frutales, coca, café, entre otros. Más arriba hay otra cultura, creo que se llama yunga, y que ahí desarrollan otro tipo de actividad, como son, por ejemplo, el cultivo de manzana, granadillas, también da un poco el café ahí. Y si nos subimos más arriba, da la oca, lo yuco, la mashua, las ocas, la ñuña, etc. Y cada grupo de gente de la sierra, estoy hablando nomás, ¿eh? Si ustedes le miran su cara, es distinta, miren, es distinta una de otra. Las que más se parecen a gente de la costa son los que han nacido en los valles serranos, donde es calor todo el año. Todo el año es como el clima que estamos ahorita, ¿sí ve? Un poquito caluroso es. Ahí se anda en camisa, ¿no? Camisa corta. Y en la noche una chompita normal. En cambio, arriba, en las partes de altura, hace un frío terrible. Tienen que estar, por eso usan poncho y son chapositos. Cuando vienen a la costa, tienen como chapas, ¿no? Chapositos.
y son diferentes subculturas. Allí tienen diferentes ideas, diferentes un poco las costumbres. En la parte más alta, por ejemplo, no es costumbre comer carne, ni pollo, ni cuy todos los días. Bueno, hoy día, si no como cuy, bueno, mato un pollito, o mato un carnero y tengo carne para varios días. No, no es costumbre en las alturas. En el valle sí, un poco más dados, como que vienen los carros, vienen trayendo pollos, van llevando pollo de aquí de la costa, etcétera, hasta pescado seco. Bueno, entonces la cultura viene a ser un conjunto, escúcheme, un conjunto de ideas, un conjunto de costumbres, tradiciones. Ahí le añadimos también los platos o las comidas que se acostumbran en determinado lugar. Lo que comen en los valles no comen igual en las alturas. Tienen ideas también sobre religión. Y ahí es donde realmente los libros que circulan para los estudiantes están mal hechos. ¿Por qué está mal hecho, profesor? Porque allí, por ejemplo, dice, en la costa, aparte de las costumbres, culturas, ideas, comidas, ¿qué más? Arte, el arte del tejido, el arte de la cerámica, el arte de la pintura, por ejemplo, ¿no? Son diferentes. Pero que todo está relacionado al Perú. El arte de la costa, si hablamos de pintura, se refiere al arte de la costa y a veces se traspasan al arte de la sierra, también los pintores costeños. Entonces, todo ese conjunto de quehacer, de actividades que tiene en su vida el peruano, ha añadido ahí algunas técnicas en la agricultura, algunas técnicas en el regadío de sus plantas, en crear herramientas apropiadas para la vida de cada pueblo. Todo eso hace la cultura. Pero ahí hay que añadir que en la cultura también se tiene la idea de que la educación también forma parte de la cultura. Y la educación, como pueden darse cuenta ustedes, también no es igual en la costa, en la sierra, bueno, en la selva tal vez, pero en la selva hay pueblos bien difíciles de entrar. Hay la escuela, el colegio, la escuela. Colegios son muy pocos, porque colegios hay solamente en los pueblos serranos más cercanos. Donde hay pueblitos pequeños no hay colegios, hay solamente escuelitas. Y muchas veces hasta el tercero o cuarto grado nada más. Quieres terminar tu primaria, tienes que caminar por lo menos 4 horas para llegar a un colegio donde hay primaria completa. Esa es la sierra, y lo conozco porque yo he transitado 11 años por la sierra. Entonces, el hecho de que alguien dentro de su cultura tenga un título universitario, sea ingeniero, sea doctor, profesor, economista, contador, hay un montón de profesiones, enfermeras, enfermeros. No quiere decir que ellos son más cultos, no, porque allí falta algo que no dicen los libros. Para hablar de cultura, tiene que ser, si cultura viene de la palabra cultivo, una persona cultivada, donde aparte de las buenas costumbres que les han enseñado en sus hogares,
también tiene que haber principios morales, porque si no seremos personas que no estamos con una educación, con una cultura integral, una cultura completa, porque el hombre no solamente es mente, no solamente es cuerpo y mente, no, hay algo que no se cultiva en los colegios, que varias veces les he dicho a mis alumnos, lo que no se hace en los colegios es educación. Lo que nosotros les enseñamos como hasta ahorita, eso se llama instrucción. Instrucción en matemática, en comunicación, en personal social, en cívica, etcétera, etcétera. Es llenarle de conocimientos humanos. Pero hay algo que escapa a esos conocimientos que han creado los hombres. La matemática es un conocimiento, creación del hombre, como el resto de cursos. Pero hay algo que no crea el hombre, que es el sentimiento de lo que es moral o ética. Y eso no está metido realmente en lo que es cultura. Así que hay pueblos donde la cultura está a un lado, perdón, la moral está a un lado. Y yo como profesor veo que ahí lo que le falta es los temas de moral. Una persona para que sea culta, por ejemplo, hay personas que están, que tienen títulos universitarios, pero ¿qué pasa? Algunos de ellos son violadores, o algunos de ellos son, ¿cómo se llama? Que tienen un puesto del Estado y salen agarrándose el dinero del puesto de trabajo donde lo han puesto allí. ¿De qué cultura me hablan entonces? No, pero es un capo en su curso, enseña bonito, pero eso no se llama cultura, es una cultura recortada. Un hombre culto significa un hombre bien formado, bien cultivado, como una plantita que desde pequeño lo cultivaron y ahora es un señor árbol que te da buena sombra, no un árbol chueco que no te da frutos. Entonces, concluimos que cultura viene a ser el conjunto de ideas, de acciones, de actitudes, conjunto de arte, practican el arte, practican la educación, la moral, y todos esos elementos es para bien de la comunidad, para bien del pueblo, de la sociedad. Cuando hablamos sociedad, es lo mismo que hablar de pueblo, ¿eh? Pueblo, comunidad, sociedad, es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? ¿Tú a qué sociedad perteneces? Bueno, yo pertenezco a la sociedad de Moche, provincia de Trujillo. Si quieres llamarle sociedad, o puedes llamarle pueblo, o puedes llamarle comunidad. Lo mismo es. Bien, ahora, esta cultura que tenemos que ir dándole a todos los seres humanos de un pueblo, tiene que ver también por el lugar donde ha nacido. Por eso hay diferencias de culturas. El muchacho o la muchacha que nace en un puerto, la vida de un puerto tiene una pequeña diferencia a la vida de un pueblo como Moche, como Laredo, como El Porvenir, por ejemplo, tienen diferentes culturas. O sea, no
totalmente, sino tiene pequeñas diferencias, como les puse el ejemplo del arroz, ¿ya? Y entonces, para que el Perú, para que nuestra comunidad o sociedad nacional sea mejor, tenemos que estar de acuerdo con esas pequeñas diferencias. Viene un alumno de la sierra y comienzan a hacerle bullying en los colegios, serrano aquí, serrano por allá, ¿ya? Yo en la sierra que yo enseñé, yo les enseñé a mis alumnos, cuando ustedes vayan a la sierra y le digan serrano, no se enojen, porque es peor. Ahora, ustedes no son de la selva ni de la costa, son serranos. Yo soy costeño porque nací en la costa y me crié en la costa. Los que han nacido en la selva son selváticos. Entonces, el que nació en la sierra y le dicen serrano, no tiene por qué enojarse. Ahora que lo digan con una forma despreciable, despectiva, ahí sí, pues. Ahí sí tiene que enojarse, ¿no? Y llamar la atención porque me tratan así. Por ejemplo, yo tengo amigos en Trujillo y me dicen mochero. ¿Por qué me voy a enojar? ¿Qué quiere que le diga? No, yo soy de Lema. No, yo soy de Moche. Me dice mochero. Correcto, soy de Moche. ¿Por qué me voy a enojar? Inclusive, oye, mochero sin zapatos, me dicen, pero jugándose, ¿no? Yo me sonrío nomás, pues. ¿Por qué? Porque antiguamente los mocheros, los antiguos andaban sin zapatos. Y algunos se ponían llanquecitos de cuero de vaca, no de jeve, mire. Bueno, X anécdota. Entonces, la cultura, ya hemos visto en su parte etimológica, pertenece, o perdón, tiene como, vamos a poner acá uno, etimología. Etimología. Pongan como título, como subtítulo, primera parte, etimología. ¿Sí? En clase. A ver. Salí. Ay, ya. Pero tienes que avisar. A ver. Etimología. Etimología de la palabra cultura. Entonces ponemos, vaya escribiendo, ¿ah? Porque si termino la pizarra tengo que borrar. Viene. Recién está comiendo. De la palabra ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Acá hay Ron.
Roy, Roy, aquí hay.
Creo que me olvidé de decirles que el curso no se llama Educación Cívica de ustedes, eh, se llama es un nombre largo que tiene, es Desarrollo Personal, Ciudadanía
y cívica, por si acaso así se llama el curso, ¿ya? Desarrollo personal, escuchen, apunten si no lo tienen apuntado, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. A ver, lo voy a poner acá mejor. Después lo borro. El curso se llama entonces también va a haber temas que tengan que ver con cívica también. Por algo así dice el curso, el nombre del curso, desarrollo personal, es lo que ahorita estamos haciendo. ¿Ve? Ciudadanía es un preludio, un comenzar a entrar a los temas de realmente de la cívica, ¿no? Y luego va a haber temas relacionados a la educación cívica, ¿ya? Así es el nombre del curso.
A ver, vamos a explicar esta partecita del número 3. El número 3 dice, ¿cómo lo entendemos la cultura? O sea, está diciendo de qué manera entendemos esta palabra que llamamos cultura. ¿Qué cosa es cultura? Eso es lo que es el número 3. Y dice, lo entendemos cultura como el conjunto de todo lo que ha creado el hombre. Y creado está entre comillas. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque no hay nada que el hombre cree. Solamente Dios es el que ha creado todas las cosas. A partir de ahí el hombre más bien descubre, inventa. Pero para entendernos, por eso les explico, dice todo el conjunto que ha creado el hombre para satisfacer sus necesidades corporales, o sea, del cuerpo, como es la comida, la bebida, el vestido, la casa también es parte de esas necesidades que quiere el cuerpo. Mentales, en la mental están las ideas, está todo lo que el hombre tiene para expresar de acuerdo a lo que piensa. Por ejemplo, en la parte mental, que lo ponemos como parte de necesidades del hombre, tenemos, por ejemplo, que hay personas que han inventado especies de leyendas, cuentos propios de su comunidad. En cada comunidad siempre hay algo como cuentos fantasiosos, que cómo se creó este cerro, que cómo salió esta virgencita, cómo es que aparece aquí en la iglesia, o dicen que en las noches pena, que sale un toro bravo, etcétera, etcétera. Son cuestiones mentales de los pueblos. Cada pueblo tiene sus especies de cuentos que no se llaman cuentos. Lo más real, lo más exacto son leyendas, que son más de la mitad que no son reales, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Manco Cápac y Mama Ocllo es una leyenda. Luego también tienen el ser humano necesidades espirituales, que a pesar que la mayoría no cree en la existencia del espíritu que tiene el hombre, pero tienen necesidades espirituales. ¿Cuáles son esas necesidades espirituales con las cuales él quiere llenar ese vacío espiritual? Por ejemplo, las creencias, y dentro de las creencias tenemos la creencia en un Dios, que muchos creen en dioses que son ajenos a nuestro creador. Hay gente que cree, sobre todo en la sierra, por ejemplo, que los cerros son dioses y le llaman la Pachamama y le rinden culto a la Pachamama. Eso está dentro de las necesidades espirituales. Y en cada pueblo siempre hay explicaciones como de dioses fantasiosos. Lo que creemos en Dios, en nuestro Dios verdadero, todo eso no vale. No le es grato para Dios. Hablar de eso, estamos incurriendo en falta grave, en pecado, contra nuestro Dios que hizo el cielo y la tierra, y contra nuestro Jesucristo, que es el que nos vino a salvar del pecado.
para poder ingresar al cielo. Eso está contra de la idea de Dios, de nuestra creencia en Dios Todopoderoso. Y les hago presente porque es necesario hacerles presente. Lo siento, necesidad de que ustedes, al hablar de cultura, y le hablo de muchas cosas aquí, tengo que dejarles presente de que hay muchas cosas que están dentro de la cultura de los pueblos que son ajenos a las cosas de Dios. Pero que yo tengo que dárselos como conocimiento, pero también haciendo la salvedad que hay cosas que son en realidad propios de malos espíritus, que vienen a la mente humana y cree que son cosas que vienen de dioses, que no es Jesús ni Jehová, eso vienen de otras mentes ajenas a Dios, y lo toman como algo real. Y es aceptado muchas veces por las comunidades, por los pueblos. Y eso es parte de su cultura. Es parte de su cultura. Y ahora entonces vamos a hablar de la diversidad cultural. La palabra diversidad es... No les acepte que estén así con las vecinas, sin la cámara. A ver, no está Yadira. Miren, niños, los alumnos que están en clase deben estar en esta clase virtual y en cualquier otra. Sus rostros sus imágenes deben estar aquí puestas. Si solamente aparece el nombre, ese alumno se ha salido del salón. Es como si estuviéramos aquí en el colegio y se ha salido un alumno fuera del salón. Igualito es. Por ejemplo, Crisel, Elisa, no está en clase. Rodríguez tampoco está en clase, estarán tiradas en su cama durmiendo. Con su celular. ¿Ah? Están ahí chateando con el celular. ¿Ah? Y el está hablando solo. Y yo estoy aquí hablando solo. Portilla Isla tampoco está. ¿Ah? López Villanueva tampoco. Entonces, estos errores los pasan desapercibidos las mamás, pero véanlos, son los primeros en quejarse cuando hay un pequeño error de parte del profesor, son las primeras personas en reclamar, pero no miran los errores grandazos que cometen sus hijos, sus hijas. No dicen nada ahí. Ahí no dicen nada, están calladitas. Hay que dejarles pasar, pues. Tienen corona. Son hijos de reyes. El profesor no. Hace un pequeño error, pegan el grito arriba. Sí. Eso es injusto. Eso es una mala cultura. Porque se ha hecho costumbres en muchos. ¿Ah? Si se pasó un rato de algo, a mismo pegan el grito y reclaman y reclaman. Pero cuando ellos hacen, no, tienen corona, que no les digan nada. Eso es parte de una cultura deforme. De eso estamos hablando. De eso hemos hablado. Que la cultura debe ser dentro de algo que es aceptable, aceptada en una comunidad, aceptada en una sociedad, y estas formas y estas actitudes no son propios de una cultura cuya sociedad lo acepta. Por eso es que andamos mal. Por eso es que en una sociedad y en una cultura hay mucho roce social negativa. No hay un ponerse de acuerdo para vivir en paz. Cuando una cultura vive en desorden, entonces la paz se rompe. Yo hago lo que quiero, pero que me lo hagan a mí no.
¿Y a quién le va a gustar eso? ¿Ah? ¿A quién le va a gustar? Pero habrá momento de decirles cuando tengan que reclamar. Hay personas que por cualquier cosita mismo reclaman. Y dice, miren, miren niños y niñas, porque esto es parte de la cultura que tenemos. Pero hay personas reclamonas y la mayoría, la mayoría, yo no digo todo, de esas personas reclamones deben 1 mes, 2 meses, 3 meses si no pagan. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cultura tienen esas personas? Esa cultura no es aceptada por ninguna sociedad. Es como yo pongo el ejemplo, es como decir, yo puedo robar, pero como robes tú, yo te denuncio. No estoy de acuerdo que tú robes. Más o menos ese ejemplo quiero poner. Hay personas así. Yo puedo faltar, pero que me falten a mí no. ¿Qué es eso? ¿Ah? Cuando alguien no puede estar en una clase, la mamá o el papá tiene que, antes de la clase, tiene que llamar por teléfono. Pero que no vayan a inventar excusas, porque hay algunos que inventan excusas. No, ya que estuvo enfermo, eso es mentira ya. Porque para eso se presenta la justificación con anterioridad. Lo que pasó en la clase, recién, no, es que le dolió la cabeza, el estómago, etc. Eso no va a ser mentira. Pero es fácil argumentar eso, pues. Es fácil. Hay muchas disculpas que están inventadas ya. Ya, entonces estamos en desarrollo personal. Lo voy a borrar. Este es el nombre del curso, ¿no? Lo vamos a borrar. Háganles preguntas para que estén atentos. Sí. Ahora, decía yo que vamos a desarrollar esta parte que se llama diversidad cultural. La palabra diversidad es común. Diversidad quiere decir muchas cosas variadas. Cultural, precisamente, ya hemos hablado de la etimología, concepto de cultura, entonces aquí significa varias culturas o varias subculturas o culturas un poco variadas, ¿ya? Por poner un ejemplo más claro, aquí en el Perú tenemos culturas, por ejemplo, cultura japonesa, cultura china, cultura afroamericana y la cultura chola o nuestra cultura peruana. La palabra chola no es muy correcto, pero es la palabra con la cual se identifica al peruano. Nos dicen, los peruanos son cholos. No, los peruanos somos raza andina, pero ahora ya no somos raza andina netamente. Somos una raza que tiene mezcla. Y tenemos de indio, tenemos de andino y tenemos de español. Pero ahora también tenemos de andino y de europeo, de andino y de chino, de andino y de afroamericano. Somos mezcla ahora. Estamos más mezclados que un chámbaro. Esa es nuestra raza. Entonces, de esta manera, tenemos en el Perú o en cualquier sociedad interna del Perú diversidad cultural. La diversidad cultural significa que teniendo una cultura general, dentro de esa cultura social hay otros grupos con otras culturas, pero que se tienen que asimilar a la cultura predominante. Por ejemplo, yo cuando trabajé en la sierra, me encontré con una cultura
la cultura andina, donde a pesar que somos peruanos, tanto costeños como andinos, pero sí hay una pequeña, que ya les he explicado anteriormente, hay una pequeña diferencia en el hablar, en las comidas, en las ideas. Hay pequeñas diferencias entre la cultura andina y la cultura costeña, y así también con la cultura selvática. Ustedes escuchan hablar a los selváticos, les da un poquito de risa, ¿no? Tienen otros bailes, tienen otro tipo de música. Por ejemplo, miren, aquí en el Perú, antes no lo aceptaban a la cultura andina, lo miraban mal, los trataban mal a los andinos, les decían serranos de tal por cual y tanta cosa como insulto. Pero ha venido esta cultura por su cantidad de gente que se ha trasladado a la costa y sobre todo a Lima. Entonces, de allí han venido muchas personas que ahora son grandes profesionales, directores de hospitales, directores de colegios, son, por ejemplo, el presidente que tenemos ahorita, creo que Serrano, me parece. No, me parece que de una zona, de un departamento de la sierra. Y así, muchos han destacado porque mucha gente de la sierra han venido a abrirse paso a la costa. Pero también tiene el lado malo, que las principales bandas de delincuentes también están formados por serranos. Bueno, ahora que se ha abierto la puerta a los venezolanos, han venido a incrementar la delincuencia. Aunque hay muchos venezolanos que han venido a abrirse paso con su trabajo, con su esmero de salir adelante, correcto. Pero le malogra a ellos ese grupo de delincuentes que han venido a malograr el Perú, a seguir malogrando el país. Entonces, en la diversidad cultural significa que en una sociedad también se da grupos más pequeños que tienen otra cultura, pero que es necesario aceptarnos ambos de diferentes culturas para que se haga la paz, para que se viva en una comunidad con vida saludable, para no estar en problemas, en pleitos, en insultos. Entonces, se tiene que saber convivir dentro de una sociedad, se tiene que convivir con esos pequeños grupos que tienen otra cultura. Ambos tienen que aceptarse, y de esa manera es que se va a enriquecer inclusive la cultura mayor. Por ejemplo, mire, el peruano, ¿cómo se ha enriquecido con los chinos? Se ha enriquecido con el chifa. Ahora todo el mundo hace su arroz chaufa, y el arroz chaufa es de la cultura china. Bueno, ahí él le ha metido otras cositas el peruano, pues, ¿no? Y lo ha hecho de otra manera. De esa manera la cocina china ha influido en la comida peruana, y al revés también la cocina peruana le ha enseñado los potajes a los chinos. Y así es como se va enriqueciendo una cultura cuando hay diversidad cultural. Bien, entonces escribimos. Dígale que no les va a mandar la foto, ¿eh? Dígale que no les va a mandar la foto de la clase, que copie. Sí. Por si acaso estoy escribiendo, yo no le voy a mandar foto, ¿ah?
No voy a mandar fotos de la clase. ¿Sí están escuchando? Pues después están llamando. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. ¿ya? Esto significa que en una sociedad existen disculpen, eso significa que en una sociedad existen otra u otras otro u otros con, con otro u otros grupos humanos. Dice, en realidad existen otro u otros grupos humanos con otras culturas.
Roy, ven un ratito. Se ha ido la pizarra. Uy, y eso ahora para entrar con la niña de tercer grado. ¿Qué se borró? Sí, ahorita no sé en dónde tu papá pasa. Que sé que no le diste ese pedacito. Uy, internista. Perdiste entonces. Tengo mala suerte siempre. He ido a borrar y he topado acá en la punta y cosido. Sí, Del 4, la diversidad cultural. El 4 nomás, pedacito nomás. se ha borrado. Está borrado. Ah, en la próxima les pongo de nuevo. Esa parte nomás. Sí, dígale. A Dígale. ver, a ver. A ver, ha habido aquí un accidente y se ha borrado, niños, pero ahí solamente lo que falta, quiero decir, para que copien los que no han copiado, es la diversidad cultural. La próxima clase yo pongo a partir de la diversidad cultural y completo que faltaba un poquito, ¿ya? ¿Escuchan? Estamos en la número 5. Claro, hemos estado en el número 5, pero yo voy a dictar desde el número 4. Ya para, Ya, profesor. le pongo de nuevo en la pizarra, ahorita ya necesitan, ¿cómo se llama? El internet necesita porque Roy va a enseñar, si no ahorita le pusiera. Pero ya estamos en la hora. Entonces la próxima clase lo arreglamos este pedacito que ha quedado, ¿ya? Desde el número 4 para abajo, seguimos la clase, ¿ya? Es un poco larguito este tema. Ya, entonces me despido pues niñas y niños, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta que haga clase, profesor. Luego. Elisa. Estamos durmiendo, creo. Tú no estás entrando en matemática. Mira, te ampallé. Tienes que entrar con el aula de quinto, ¿ya? Quinto y sexto matemática, porque ahí te va a tomar el examen. Adviértanle que no es cierto que todos pasan, ¿no? Ojo, todos no pasan de año, ¿ah? Solamente pasan los que estudian, ¿ya? No vayan a pensar que porque estamos en la pandemia ya todos van a pasar. No es así. Estudien.